analicemos un poco la situación que en este momento está viviendo el gobierno. La Central Obrera Boliviana, que hace algunas semanas está pidiendo atender su pliego petitorio. Los transportistas que han mostrado su molestia por la falta de diésel principalmente. Viene una marcha de Beni y Pando que ha llegado a Caranavi, que están pidiendo la abrogación de la ley 1720. Son varios los conflictos que tiene el gobierno y que seguramente tienen que ser atendidos para evitar que el país pueda entrar en una convulsión. Raúl. Irgen, es verdad, hay varios frentes que el gobierno tiene que enfrentar. Esos frentes son frentes difíciles, son diversos, y cuando existe este tema que podríamos llamar de contagio o de coincidencia de distintos grupos, sectores, y en este caso sí están coincidiendo en el tiempo, es algo que debe preocupar al país y a las autoridades. Las autoridades tienen que hacer en este momento los mayores esfuerzos de diálogo, de intentos de negociación y de explicación de por qué toma las decisiones que toma. La COB ha señalado que desea un aumento salarial de 20% y es algo, por supuesto, imposible de realizar. No existen los recursos en el país para eso, pero tampoco en el sector privado. Ya me puedo imaginar una empresa pequeña, mediana, no puede enfrentar ese aumento. Se han agregado los maestros, que han señalado que incluso desean más de 20% para este año. Y esos son grupos que tienen alta capacidad de movilización, sobre todo los maestros. Hace muchos años que los maestros no eran un foco de conflicto, pero ahora hay una amenaza de que eso sí puede suceder. Y esta marcha de Beni y Pando la ley 1720, me parece que es realmente algo que es importante y debe ser resuelto. Y aquí tendríamos que preguntarnos, el gobierno ha propuesto a la CIDOB hacer unas reformas a esa ley, ¿y por qué no se pensó antes, cuando estaba este proceso de aprobar esta ley? ¿Por qué no se consideró antes que podía haber acá un conflicto? Y ahora ese conflicto es algo evidente, está en Caranavi, ese va a ser un tema. Y la gasolina, que sigue siendo un tema, la gasolina no se sabe si todavía, cuando todos los bolivianos ponemos gasolina en nuestros autos o los transportistas lo hacen, no sabemos si es gasolina buena o si he arreglado mi auto y voy a volver a tener el mismo problema. Algunos mecánicos dicen, no use todavía su auto, esperemos a ver qué pasa con la gasolina y el diésel ahora, como falta. Entonces son varias cosas, pero creo que el gobierno puede resolver algunas de ellas. Primero, la gasolina de una vez, establecer las razones por las que ha ocurrido el tema de la gasolina contaminada, y luego el diésel. Seguramente también hay una falta de recursos y de divisas para importar más diésel. En fin, no es un escenario fácil para el gobierno. Han coincidido todos estos grupos, son 7 grupos, me han notado acá. Incluso hay el tema de los interculturales que también se quejan de la gasolina, los mineros, cooperativistas. En fin, no es un escenario fácil para el gobierno. Ahora, ¿qué es, desde tu punto de vista, querido Raúl, qué es lo que está fallando en el gobierno? Yo recuerdo que hace algunas semanas fue alejado, por ejemplo, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Eh, ¿Necesita el gobierno de personas que puedan acercarse a estos sectores, tratar de dialogar, tratar de viabilizar las necesidades que tienen? ¿Qué es lo que le está faltando al gobierno? Si parece que al gobierno le faltara un centro de toma de decisiones que pueda establecer con claridad qué hacer con cada uno de los sectores. Pareciera que el gobierno actúa de una manera un poco desconectada, inconexa, y pareciera que hubiera una distancia entre el presidente, que tiene una buena imagen y aparentemente, según algunas encuestas, tiene respaldo importante, y el gobierno. Hay como una desconexión allí. Y dentro del gobierno se nota esta como falta de coordinación, y como que se intuye, porque no podemos ingresar a la Casa Grande para ver cómo trabaja el presidente, pero se intuye como que no hubiera realmente un centro de toma de decisiones
que pueda enfrentar cada uno de estos temas y que pueda, para cada caso, explicarle a la ciudadanía por qué toma las decisiones que toma. Eso es algo que es un poco preocupante. La ley 1720, por ejemplo, no fue apropiadamente explicada. Seguramente hay muchos argumentos a favor, también los hay en contra, pero como que son otros los actores que se enfrentan allí a explicar y el gobierno realmente como que toma un segundo plano. Lo mismo para el tema de por qué falta diésel ahora. ¿Qué es lo que pasa? Se había resuelto el tema de las colas y el tema de las colas nuevamente han vuelto, pero no hay una explicación, digamos, transparente, etcétera. Entonces, ese centro de toma de decisiones me parece, intuyo, que está fallando y por otro lado está fallando explicarle a la gente por qué el gobierno toma las decisiones que toma. Entonces, recién son 6 meses, no se han cumplido todavía 6 meses, pienso que obviamente hay tiempo de sobra para rectificar, pero creo que el gobierno tiene que tomar conciencia de que estos temas cada vez van a ser más difíciles. Ya tuvimos un problema con el decreto 5503, se paralizó el país, sobre todo el Departamento de La Paz, hubo que derogar ese decreto y solamente mantener el precio de la gasolina elevado. Y ahora tenemos nuevamente un tema que tal vez sea más difícil de solucionar que el anterior. Y qué va a pasar dentro de unos meses cuando nuevamente tengamos estos problemas. Yo creo que el gobierno debe asumir con más capacidades los problemas que se van enfrentando. Bien, Raúl, si es que hacemos una retrospectiva, retrocedemos un poco, a mí se me viene el trabajo que en su momento hacía Evo Morales, muy acompañado de Álvaro García Linera, que seguramente era quien articulaba entre los ministerios, la relación de los ministerios con el presidente, seguramente por ahí también con algunas organizaciones sociales, pero parece que el presidente Rodrigo Paz está muy solo. Ahí se lo ve al vicepresidente en otras cosas, preocupado en temas que realmente parece que no son importantes para el país. Le estará faltando esa persona que le dé algo de solvencia y una articulación al interior del gobierno, Raúl. Y bien, podría ser, y por eso yo decía que hay como una diferencia, una desconexión entre el presidente y el gobierno, y dentro del gobierno estas también dificultades de coordinación. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer esfuerzos importantes por fortalecer los equipos de relacionamiento con los movimientos sociales, fortalecer esas oficinas, ¿no es cierto? Y tener un diálogo mucho más fluido con todo lo que se llama organizaciones sociales, que es una cosa muy amplia, muy diversa y muy distinta, desde pueblos indígenas de Pando que están marchando hasta mineros cooperativistas que son personas muy poderosas económicamente. O sea, es muy diverso también ese mundo que llamamos movimientos sociales. Desde empresarios cooperativistas, se llaman cooperativistas, pero son grandes empresarios en realidad, hasta pueblos indígenas del norte del país. Pero sí se necesita, creo yo, fortalecer esa oficina realmente conscientemente y poner a cargo a alguien que pueda tener esos equipos suficientes, necesarios, diversos, y para cada caso es distinto. Es un trabajo realmente muy difícil. Para cada caso es distinto. Y también se necesita fortalecer el viceministerio y ese equipo de relacionamiento con el legislativo, porque el legislativo también tiene que sumarse y tiene que defender las medidas que el oficialismo propone, y ahí también creo yo que hay que fortalecer ese equipo y hacer una relación mucho más fluida entre el oficialismo, entre el gobierno y las bancadas que están en el legislativo. Y tercero, creo que hay que pensar de una vez algo que no se ha hecho todavía, y es si vale la pena o cómo se puede hacer una alianza formal de gobierno entre los actores políticos. Sobre todo se me ocurre Samuel de la Medina, pero también podría ser Tuto Quiroga, porque las diferencias de propuestas y las diferencias ideológicas entre esos tres grupos, podríamos decir el oficialismo o la bancada de Rodrigo Paz, más
unidad, más libre, no tienen grandes diferencias ideológicas, aunque también hay que admitir que sus bancadas son de difícil gobernabilidad, las bancadas están muy divididas también, pero se podría hacer un esfuerzo, porque el país necesita tomar medidas difíciles para lograr una reactivación económica, pero eso pasa por la calle, es decir, por conversar y negociar y explicar a los movimientos sociales, pero también en el legislativo. Y creo que en ambos campos es que hay esta dificultad en el gobierno para poder convencer de su agenda. Así que yo creo que el presidente no le haría mal tomar el teléfono, llamar a Samuel Doria, llamar a Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa también tiene una bancada. Son las diferencias ideológicas y políticas entre estos grupos, como digo, son menores, son de estilo y creo que se podría avanzar en ese sentido, pero ahorita creo que hay esa falencia tanto en lo que se enfrenta en la calle como en lo que se enfrenta en el legislativo. Bueno, yo sumaría a estos actores políticos, al vicepresidente también que tiene algunas personas que lo siguen al interior del legislativo. Y ya para terminar, Raúl, un gran reto el que tiene el nuevo presidente de YPFB, después de todas las cosas que se han escuchado, definitivamente, si existe una institución tremendamente podrida, debe ser YPFB y se necesita mano dura para poder cortar de raíz todo aquello lo malo que se han realizado lamentablemente en la estatal petrolera. Sí, qué tarea tan difícil. Esperamos todos que le vaya bien. Qué tarea más difícil. Y aparte de todos los problemas que tiene, ayer Francesco Zarate en un canal colega decía que también el tema de la plata es en yacimientos importante. Hay que enfrentar estos grupos internos que hay que ver qué es lo que pasa. Nadie, hasta el gobierno, en el gobierno todavía no nos han dicho, no, no importa, tranquilos, la gasolina ya es buena. No se preocupe, vaya y tome y vaya al surtidor y esa gasolina es buena. Ese mensaje todavía no ha habido. Pero lo que señalaba Francesco Zarati era el tema del dinero. Se necesita más liquidez para yacimientos, para que yacimientos pueda enfrentar sus problemas y allí hay una decisión difícil que tomar, que es otra decisión de la que no hemos hablado, que es que hay que ir al Fondo Monetario Internacional, que es la única entidad que puede dar liquidez, recursos de libre disponibilidad, que después también tiene que tener es una aprobación previa, obviamente, en el legislativo. Pero la empresa Yacimientos, aparte de todos sus problemas, necesita recursos, recursos de libre disponibilidad, dinero fresco. El Estado lo necesita y específicamente Yacimientos. ¿Y qué camino tenemos para eso? El Fondo Monetario Internacional, que también genera, obviamente, el rechazo de muchos sectores, pero que es una vía legítima para obtener esos recursos y empezar una reactivación de la empresa. Todos le deseamos al nuevo presidente de Yacimientos lo mejor, porque de allí es que tal vez la economía boliviana podrá empezar nuevamente saneando yacimientos y haciéndola una empresa más productiva y mejor, más eficiente, podría jalar al resto de la economía boliviana. Raúl, quiero agradecerte como siempre la gentileza de habernos atendido. Irian, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Raúl Peñaranda, periodista, analizando este momento complicado que hemos empezado a vivir. Y ojalá que las protestas no se incrementen, no crezcan, porque lo único que generan es perjuicio al desarrollo de nuestro país.